la Patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, diputado Moreira. Muchas gracias por venir. El acta de la sesión 95ª ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 96ª ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿puede dar lectura a la cuenta, por favor? Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Un correo del señor Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, quien informa que no podrá asistir de manera presencial por encontrarse en Tocopilla supervisando los avances de la planta desaladora en dicha ciudad. Dado lo anterior, solicita la autorización para comparecer de manera telemática. Un correo electrónico del asesor de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual confirma la asistencia del señor ministro de esa cartera, don Alberto Van Claveren, acompañado de asesor de gabinete del Ministerio, don Nicolás Godoy Fuentes. También asistirá la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, señora Claudia Sangüesa, acompañada por Rafael Marín, jefe del Departamento de América del Norte de dicha subsecretaría, y también por don Jorge Pino, asesor del gabinete de la Subrey. Un correo electrónico de la asesora legislativa del Ministerio de Minería, por medio del cual indica que la ministra de esa cartera, señora Aurora Williams, ha excusado su asistencia debido a compromisos impostergables agendados con anterioridad. En su reemplazo, comunica que asistirá la vicepresidenta ejecutiva subrogante de Cochilco, doña Claudia Rodríguez. Y por último, señora Presidenta, un oficio de la Dirección Administrativa de la División de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual informan lo dispuesto en la glosa número 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público en relación a los convenios suscritos con la Subsecretaría de las Culturas y de las Artes. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida entonces al ministro canciller. Muchas gracias por su asistencia en esta sesión. Muchas gracias, señora Claudia, por su presencia también y a todos los invitados quienes hoy nos acompañan. Pido autorización para que don Máximo Pacheco pueda comparecer de manera telemática. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Se da la autorización. Punto varios. Diputado Schubert. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, saludo a los presentes. Quiero rechazar las declaraciones del presidente de Colombia, señor Gustavo Petro, que el día domingo opinó sobre nuestra coyuntura electoral interna. Nosotros consideramos que nuestro país debe ser respetado y no podemos seguir tolerando intervenciones de ese tipo, que han sido además recurrentes. Recordemos cuando puso en cuestionamiento nuestro Estado de Derecho también respecto al caso del señor Jaude. No creemos que debemos aceptar que se lleve que un señor que ha llevado su propio país a una inestabilidad política grave permita cuestionar nuestra institucionalidad y nuestros procesos internos. Creemos también que no basta de una protesta políticamente correcta como la que ha tenido hasta este momento el gobierno. Creemos que es necesario exigir la retractación del señor Petro respecto a sus dichos. Por eso, señora Presidenta, solicito se oficie a Cancillería para que envíe una nota exigiendo la retractación al Gobierno de Colombia por los dichos del presidente de Colombia, el señor Petro, en contra de nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguien quiere referirse al punto varios del diputado Schubert? ¿No? Pido el acuerdo. Yo la verdad no estoy por firmar el oficio, diputado Schubert. Si bien comparto que no hay que aguantar que un presidente de otro país se inmiscuya en la legislación, o sea, en las decisiones internas de nuestro país, creo que no corresponde que Cancillería emita un comunicado de ese tipo y por lo tanto no estaría por aprobar un oficio de ese tipo. Si algún otro diputado quiere firmarlo de manera independiente, puede hacerlo junto al diputado Schubert. Presidente, ¿qué dijo exactamente el presidente Petro? ¿Puede repetirlo, diputado Schubert? Sí, él en más de una oportunidad ha referido opiniones respecto a nuestros procesos electorales y a nuestra forma de organizarnos y de escoger a nuestras autoridades. Habló de candidatos fascistas y de otros tipos que son absolutamente inapropiados, y una respuesta políticamente correcta como decir, bueno, nosotros resolvemos nuestros asuntos, creemos que no es suficiente y creemos que es pertinente que se le solicite la retractación
y es por eso que solicito, señor presidente, que se vote la solicitud. Muchas gracias. ¿Puedo ver si el diputado Schubert está de acuerdo en cambiar un poquito los términos? Oficiar a la Cancillería para que oficie a la Cancillería de Colombia, en el sentido de que se le solicite al presidente Petro que no puede inmiscuirse en asuntos propios de la política chilena. En esos términos yo estaría dispuesto. Diputado González. Sí, Presidenta, tenemos que cuidar muy bien cuáles son los pronunciamientos que tiene la comisión como comisión, porque cada uno de manera independiente puede hacerlo también. Y yo por lo menos no estaría a favor de un oficio de esa magnitud para comentarios que se han hecho por parte del presidente de Colombia. Votemos entonces el oficio con los términos. Diputado Schubert, ¿está de acuerdo con que se cambien? Votemos entonces en el tenor del diputado Undurraga, que se le pueda cambiar el oficio que el diputado Schubert está solicitando a Cancillería para que sea Cancillería quien oficie a Cancillería de Colombia, por los dichos del diputado Petro. Perdón, presidente. Secretario. A ver, los diputados que estén de acuerdo en enviar el oficio en los términos expresados por el señor Undurraga, sírvanse a levantar la mano. Sí. Los señores diputados que rechacen enviar ese oficio, sírvanse a levantar la mano. Aprobado el oficio, presidente. Se aprueba el oficio. ¿Algún otro punto varios? ¿No? Entonces damos inicio a la orden del día, que esta sesión tiene por objeto dar a conocer los antecedentes disponibles y las medidas que se adoptarán frente al anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos respecto de la aplicación de un arancel del 50% a las importaciones de cobre a partir del próximo 1 de agosto. Asiste, señor Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Claveren, quien asiste acompañado del asesor del Ministerio Nicolás Godoy, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, Rafael Marín, jefe del Departamento de América del Norte de dicha subsecretaría, y don Jorge Pino, asesor del gabinete de la subsecretaría. La ministra de Minería, señora Aurora Williams Bausa, ha excusado su asistencia debido a compromisos impostergables agendados con anterioridad. En su reemplazo asiste la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez. Y de manera telemática se presenta don Máximo Pacheco Mate, presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, quien se conectará. Presidenta, si me permite, Presidenta, el señor Pacheco nos ha pedido poder participar a partir de las 16 horas, en razón de que hay una reunión previa que él tenía que no podía posponer. Ministro, entonces, le damos la palabra para que dé inicio a esta orden del día. Gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio también a las señoras y señores diputados que nos acompañan. Y agradezco esta oportunidad para poder exponer sobre los problemas arancelarios que están en estos momentos presentes a nivel global y que también nos afectan directamente. Para iniciar esta presentación, creo que es importante, a modo de contexto, recordar que el pasado 2 de abril de 2025, en lo que se denominó el Liberation Day, Estados Unidos anunció la imposición de sobretasas arancelarias del 10% ad valorem para todas las mercancías que ingresen a su territorio desde cualquier origen. En algunos casos el arancel fue mucho mayor. Estoy refiriéndome a lo que después se identificó como aranceles recíprocos, establecidos de acuerdo a un criterio que toma en cuenta el déficit comercial que tiene Estados Unidos con una gran cantidad de socios en el mundo.
situación que no afecta a Chile y en consecuencia en el caso chileno hasta el día de hoy se aplica un arancel básico del 10%, que es la norma general que ha establecido Estados Unidos. Estas medidas han sido adoptadas formalmente según los poderes del International Emergency Economic Powers Act del año 1977 y que le entrega al presidente atribuciones justamente para activar medidas de emergencia económica. Estas medidas responden desde la perspectiva de Estados Unidos a la amenaza a la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos que representa su propio déficit comercial que alcanza a 1.2 trillones de dólares en el año 2024. Por otra parte, Estados Unidos inició también investigaciones bajo otro marco legal representado por la Ley de Expansión Comercial de 1962, en su sección 232, a fin de determinar si las importaciones de cobre y sus derivados, y también si las investigaciones, en una investigación separada, de madera y sus derivados, representan una amenaza para su seguridad nacional. Desde nuestra Cancillería y en colaboración con otros ministerios, sobre todo el Ministerio de Hacienda, coordinamos la participación en ambos procesos con cartas y documentos técnicos. Obviamente en el caso del cobre trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre. Y en esos documentos dimos cuenta de la relevancia que tiene Chile como socio comercial estratégico y confiable para Estados Unidos en lo que respecta al abastecimiento de cobre y también respecto del abastecimiento de madera. En un trabajo que no solamente coordinamos con otros ministerios, con atribuciones en este ámbito, sino que también con el sector privado. Y no solamente con el sector privado, porque en el caso de Codelco estamos hablando de una empresa pública, sino que en términos del área del cobre tenemos que hablar más bien de la industria minera, incluyendo tanto el sector público, representado por Codelco y ANAMI, como también el sector privado. Parto por los aranceles generales a importaciones. Recientemente hemos ido conociendo las acciones adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos en seguimiento de los anuncios del Liberation Day del 2 de abril. Distintos países han recibido cartas en las cuales se les notifica la aplicación de un arancel general para los productos procedentes de esos países. Los aranceles anunciados varían entre un 20% aproximadamente y un 100%, que es el caso más extremo, que es muy reciente, que se anunció respecto del comercio con Rusia, que en realidad está en una situación especial porque el comercio entre Estados Unidos y Rusia está sometido a una serie de restricciones, ¿ah? Pero quizás el dato más interesante para nosotros es la aplicación de un arancel del 50% a los productos originados en Brasil, comunicados públicamente a través de una carta enviada por el presidente Trump y difundida por las redes sociales. En muchos de los casos, las justificaciones de estas sobretasas arancelarias se basan sobre todo en consideraciones de carácter comercial, argumentando de que esos países imponen barreras injustificadas al comercio con Estados Unidos. En algunos casos, sin embargo, se introducen otros elementos, como sucedió en el caso de Brasil, en el cual se asocia la aplicación del arancel 50% a la situación en la que, de la perspectiva de Estados Unidos, se encontraría
el presidente Bolsonaro, objeto de un juicio, como se sabe, por su participación en un supuesto intento de golpe de Estado. En consecuencia, en algunos casos se aplican consideraciones extracomerciales y en otros casos se aplican consideraciones exclusivamente en el ámbito comercial. Destacan también las medidas recientes anunciadas a dos socios muy cercanos a Estados Unidos, en realidad los socios más cercanos a Estados Unidos, como lo son Canadá y México. En ambos casos se aplican sobretasas muy significativas. En Canadá 35%, en el caso de México 30%, sin perjuicio de que estos países en realidad forman parte de un área de libre comercio con Estados Unidos en virtud del tratado que vincula Estados Unidos con México y Canadá. Tanto en el caso de México como en el caso de Canadá, aparte de consideraciones comerciales, también se incluyen consideraciones extracomerciales, como lo sería la supuesta falta de cooperación de estos países en la lucha contra el tráfico de fentanilo, ¿ah? Tomando en cuenta en realidad de que los hallazgos de fentanilo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos han sido absolutamente mínimos. Sin perjuicio de eso, en la carta que se envía al Canadá se menciona esta falta de cooperación y se mencionan también una serie de barreras supuestamente aplicadas al comercio con Estados Unidos en distintos ámbitos. También cabe destacar que se aplica a la Unión Europea, otro de los principales socios de Estados Unidos en el mundo, un gran aliado además de Estados Unidos en el mundo, se le aplica un arancel del 30%. Unión Europea, desde el punto de vista comercial, es un actor tan relevante como lo es China, como lo es Estados Unidos. Y en consecuencia habrá que ver también los efectos que puede tener una medida de estas características en la medida en que se mantenga. Todo esto rodeado de una gran incertidumbre, de marchas y contramarchas, de cambios, de plazos que se van modificando y en consecuencia generando una incertidumbre importante. Y en este ámbito también es importante tomar en cuenta el caso especial de Estados Unidos con China. Inicialmente se amenazó con la aplicación de aranceles de 2 dígitos o de 3 dígitos en realidad a China, pero posteriormente se fue avanzando hacia un acuerdo de carácter temporal que por lo menos ha servido para tranquilizar los mercados. Quiero decir que todas estas turbulencias que están afectando el comercio global tienen un impacto en nuestro país como lo tienen en el resto del mundo. La economía chilena es una economía abierta y en realidad, como lo podrá explicar con más propiedad la vicepresidenta de la Comisión Chilena del Cobre, tan preocupante para Chile puede ser la aplicación de una tasa al cobre, como también el impacto que pueden tener tensiones comerciales significativas entre Estados Unidos y China, porque China es el principal mercado de las exportaciones chilenas y eso vale de manera especial también para el cobre. Paso a la investigación de seguridad nacional sobre el cobre y sus derivados. Como ya lo señalamos, estas investigaciones se están desarrollando en el marco de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos y estas investigaciones se están centrando por una parte en el cobre, por otra en las importaciones de madera. Chile también exporta madera elaborada a Estados Unidos, aunque no con la misma proporción que el cobre, y también minerales críticos. Y justamente el objetivo de esta investigación es definir si la importación de estos productos constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La semana pasada se informó informalmente
que la investigación respecto del cobre y sus derivados concluyó. Y se anunció que próximamente se iba a dar a conocer la conclusión. Hemos sabido a través de las redes sociales que se aplicaría un arancel del 50% al cobre y que no se entregaron en ese anuncio detalles respecto del alcance de esta medida. Fuentes bien informadas han señalado o han agregado de que este gravamen no distinguiría entre, por ejemplo, los productos de cobre elaborado, como puede ser el alambrón, las cañerías, etcétera, y por ejemplo, el cobre en cátodo, que es la principal exportación de Chile en materia mineral a los Estados Unidos. Se esperaba que se hiciera una distinción, aparentemente esa distinción no se ha hecho, pero la orden ejecutiva con la cual culminaría esta investigación todavía no se ha publicado y en consecuencia estamos a la espera de conocer los alcances exactos de esta medida. Quiero destacar que también el sector privado en Estados Unidos, básicamente todos los sectores asociados a la industria del cobre, han tenido oportunidad de hacer sus planteamientos respecto de la investigación en una etapa que está contemplada en la ley justamente de expansión comercial. Es un procedimiento que está contemplado en la sección 232. No solamente en ese momento intervinieron distintas empresas, asociaciones de empresas, sino que también estados que se sentían involucrados en este tema. Chile hizo una presentación de carácter absolutamente técnico, que fue preparada por la Comisión Chilena del Cobre, en consulta obviamente con el Ministerio de Minería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y también el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y fue una presentación destinada justamente a recordar el papel absolutamente estratégico que ha desempeñado Chile en el abastecimiento de cobre a los Estados Unidos. La paradoja de todo esto, señora Presidenta, es que en realidad desde una perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos, lo importante, siendo Estados Unidos deficitario en cobre, necesitando cobre, desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que sería relevante es poder garantizar el abastecimiento normal de cobre a ese país, cosa que Chile ha hecho a lo largo de muchas décadas, ¿no? Nosotros, a través de la Subrey, se hizo también un análisis de todas las presentaciones que se hicieron en el marco de esta investigación y prácticamente ningún sector planteó la conveniencia de un arancel aplicable a los cátodos de cobre. Básicamente porque hay coincidencia en estimar que Estados Unidos necesita ese abastecimiento de cobre, porque Estados Unidos no tiene capacidad alguna de reemplazar con su propia producción el cobre que está importando desde el resto del mundo y sobre todo desde Chile. Cualquier proyecto minero de significación requiere un desarrollo superior a los 10 años. Cualquier fundición que se quiera construir en Estados Unidos requiere a lo menos varios años justamente para su entrada en operaciones. Y en consecuencia de esa perspectiva, realmente había un consenso generalizado en seguir dependiendo del abastecimiento de cobre de alta calidad y de cobre, digamos, con gran trazabilidad como la que ofrece Chile. En términos de acciones nuestras, frente a esta situación arancelaria, tanto el tema del arancel general aplicable a los productos originados en Chile, como también respecto del cobre,
nosotros nos hemos organizado, en primer lugar, convocando al Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales, que es integrado por los ministerios de Hacienda, de Economía, de Agricultura y de Minería. Luego también hemos organizado un grupo de trabajo público-privado, dirigido por la Cancillería, pero también con participación de distintos ministerios y también del Banco Central. También hemos formado grupos de trabajo sectoriales en distintos ámbitos, tanto en el caso del cobre como también en el caso agrícola, porque Chile es también un importante productor y exportador de alimentos a Estados Unidos, tanto en términos de fruta fresca, como también en términos de salmones y otros productos. En consecuencia, un mercado muy importante. Desde el punto de vista también de nuestro trabajo en Washington, nuestra embajada ha estado en contacto permanente con el USTR, con el Departamento de Comercio, con el Departamento de Estado, que en realidad no tiene atribuciones directas en materia comercial, pero que obviamente es quien conduce en general la política hacia nuestro país, y también con sectores parlamentarios. Y muy recientemente nuestro embajador, Juan Gabriel Valdés, se ha reunido con el subsecretario, o el secretario asistente, como se llama en Estados Unidos, para asuntos del hemisferio occidental, en el Departamento de Estado, y también con funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. Y también hemos estado en contacto también muy relevante con sectores de la industria del cobre en Estados Unidos, con los cuales hemos también concertado algunas acciones de carácter común. Eso es lo que quería informar, y si le parece, señora presidenta, le pediría a nuestra subsecretaria que pueda profundizar el tema, sobre todo en lo que respecta a nuestras conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, el USTR, sí haciendo la reserva de que estamos sujetos a un contrato de confidencialidad, como es usual en negociaciones de esta naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los diputados y diputadas. Voy a ir directamente a las conversaciones. Están en diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Ahí. Bueno, nosotros hemos sostenido un trabajo de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Es un trabajo en realidad bastante permanente que se realiza desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Tenemos reuniones mensuales a nivel técnico con nuestras contrapartes. Eso nos ha permitido, de hecho, durante los últimos años alcanzar acuerdos bien históricos. Se estuvo durante 15 años negociando, por ejemplo, un acuerdo de doble tributación, al cual entró en vigor el año pasado. Estuvo durante más de 20 años negociándose poder entrar al registro de System Approach para la uva de mesa. Eso también se logró el año pasado, entre otras cosas. Y con el cambio de gobierno y los anuncios que ya se habían hecho, se pidió una reunión con las nuevas autoridades del USTR para poder introducirnos. Esto justo se dio el 16 de abril en Washington. Fue después de lo que decía el canciller, del anuncio de estas sobretasas arancelarias justificadas en la ley de emergencia económica. La ley, en una emergencia económica, las atribuciones que hay para las sobretasas arancelarias están en Estados Unidos, en el presidente, y además son excepciones a los tratados de libre comercio, ¿sí? Entonces, en ese contexto se aplican estas sobretasas como una excepción. Así que nos reunimos con las autoridades correspondientes y ahí se nos dijo que estas
sobre tasas arancelarias estaban siendo conversadas bilateralmente con países que quieran avanzar en una agenda de trabajo con Estados Unidos en 5 áreas específicas para poder reducir estas sobretasas arancelarias si así lo quisiéramos. Era una conversación bastante estandarizada. Ellos están teniendo estas conversaciones con más de 35 países. Entonces, es bastante estandarizada en cuanto a los temas, que incluyen, ya les voy a contar los temas más específicos, y plazos. Entonces, son en rondas de conversación en Washington con los equipos técnicos de manera rápida. Nos hablaron de 3 rondas. Luego de eso hubo un trabajo a nivel técnico donde se intercambiaron ideas de cómo podíamos avanzar en esos temas y una reunión de seguimiento entre las autoridades también en Corea del Sur el 15 de mayo y ahí se acordó firmar este acuerdo de confidencialidad. Como dijo el canciller, esos acuerdos de confidencialidad son usuales en este ámbito entre USTR y SUPREI para iniciar estas conversaciones técnicas. Se realizó una primera ronda de conversaciones en Washington de nuevo, del 17 al 20 de junio. Fueron el equipo negociador, que está compuesto por profesionales de la SUPREI y además profesionales del Ministerio de Hacienda, liderados por la SUPREI. Y ahí se conversó en esta agenda de nuevo de temas con USTR. Luego de eso, entre las últimas 2 semanas, se estuvo trabajando a nivel interno con otros ministerios y agencias del Estado para poder chequear, digamos, que estos alcances estén dentro de nuestra normativa vigente y además respeten nuestros acuerdos internacionales. Y volvieron a nosotros, la semana pasada nos informaron de USTR que vamos a tener una segunda ronda en Washington del 28 al 31 de julio. Como ya dije, hay un equipo negociador formado por profesionales de la SUPREI y además del Ministerio de Hacienda. Está también a nivel político muy coordinado el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Hacienda. Y además, todo este equipo conversa regularmente con todas las agencias que podrían estar involucradas. Si hay temas de salud, si hay temas de transporte, si hay temas mineros, hay temas agrícolas, todo eso se conversa de manera interministerial. Y el objetivo del diálogo técnico es justamente reducir la sobretasa arancelaria del 10% y además todo lo que afecte a todos los productos de nuestra canasta exportadora, entre los cuales también hay productos que están siendo investigados como el cobre, materiales críticos, minerales críticos y también madera. Todo eso está sobre la mesa de día. Y los temas de discusión están enmarcados en 5 grandes titulares. Uno tiene que ver con barreras arancelarias y cuotas. El segundo, barreras no arancelarias y asuntos relacionados con el comercio. El tercero son comercio digital y tecnología. El cuarto son temas de seguridad económica y el 5 de consideraciones comerciales. Y específicamente ahí son temas que están dentro de la agenda técnica de diálogo permanente con Estados Unidos, que están bajo este acuerdo de confidencialidad. Entre los límites que nos hemos fijado, que también son conocidos públicamente, es el cumplimiento de nuestra normativa interna y a los compromisos internacionales que hemos adquirido como país. Y el acuerdo de confidencialidad, ya hablé de ellos. Eso respecto a las conversaciones, a cómo se están desarrollando los temas y los plazos. Quería agregar un par de comentarios respecto al tema económico, la situación económica de Estados Unidos. En los últimos datos que tenemos conocimiento, las exportaciones de Estados Unidos cayeron fuertemente en mayo, tras la imposición de la sobretasa arancelaria. Esto ha mostrado una ampliación del déficit comercial y también sabemos que ha afectado la logística portuaria. Las exportaciones cayeron. Sí. Después, en cuanto a Chile, por otra parte, hubo un aumento de las exportaciones
Estas aumentaron en 5,4%, principalmente impulsadas por la minería. Y las exportaciones a Estados Unidos han cambiado en su composición. Se ve ahí el aumento de minería, que se duplicó la demanda en un 102% aumento en el sector minero. En pesca y acuicultura aumentó también las exportaciones, en cambio en el sector agropecuario esas disminuyeron. En total se ve una caída de las exportaciones chilenas a Estados Unidos. Es parecido a lo que pasó durante el primer gobierno de Trump, producto de los aranceles, efectivamente. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra entonces a la señora Claudia Rodríguez. Muy buenas tardes, presidenta. Saludo a través de su intermedio a los diputados y diputadas que forman esta comisión y queremos hacerles una pequeña presentación desde la Comisión Chilena del Cobre. Nosotros somos un organismo técnico que tenemos, dentro de nuestras finalidades está el elaborar información oportuna y de gran contenido técnico que hoy queremos compartir con ustedes relativo a este tema de los aranceles. Como bien señalaba el canciller, hay una investigación del cobre, sobre el cobre, basada en la sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio, que faculta al presidente de Estados Unidos a imponer aranceles si las importaciones amenazan la seguridad nacional. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que algunas de las razones para aplicar la disposición fueron la dependencia creciente de las importaciones de cobre de Estados Unidos, el dominio extranjero en refinación y fundición, el impacto en la seguridad nacional. Vamos a ver en una publicación que tiene hecha el presidente Trump en las redes sociales a qué se refiere con esto de la seguridad nacional, y prácticas comerciales desleales y riesgo de manipulación de mercado. En redes sociales el presidente Trump dijo: estoy anunciando un arancel del 50% al cobre vigente desde el 1 de agosto de 2025, luego de recibir una robusta evaluación de seguridad nacional. El cobre es necesario para semiconductores, aeronaves, buques, municiones, data centers, baterías de litio, sistemas de radar, sistemas de misiles de defensa e incluso armas hipersónicas, de las que estamos construyendo muchas. El cobre es el segundo material más usado por el Departamento de Defensa. Ahí tenemos claramente la seguridad nacional que justifica, a su entender, la investigación respecto del cobre. Quiero mostrarles ahora cómo ha sido la evolución del precio del cobre y algunos hitos que han sido relevantes en este periodo desde que tomamos conocimiento desde esta investigación, que fue en febrero de este año. En primer lugar, se anunció aranceles de 25% a Canadá y México, lo que significaron un alza en el precio del cobre, el cual posteriormente tuvo una bajada hasta el previo al Liberation Day, en que tuvo la mayor alza de 4,53 dólares la libra y bajando mucho post Liberation Day a 3,87. Pero esa bajada, como ven, es una bajada muy circunstancial que fue solo del momento para recuperarse rápidamente y mantenerse en una curva ascendente, y hoy día tenemos un precio del cobre de $4.33 la libra, que es muy coincidente con la última proyección que hicimos desde la Comisión Chilena del Cobre, tanto para el año 2025 como para el año 2026, de 4,30 dólares la libra de cobre. Y tenemos ahí que los principales hitos han sido el anuncio de pausa arancelaria, que hizo subir nuevamente el precio, el anuncio de pausa arancelaria Estados Unidos-China, que también hizo que se mantuviera, y la aplicación del 50% de aranceles al cobre, que hizo que subiera. Esta curva la vemos en base a la Bolsa de Metales de Londres.
porque si viésemos que esta es la que se utiliza para fijar el precio en los contratos internacionales de cobre, por eso es la que yo les estoy mostrando, porque efectivamente si vemos la curva en COMEX, que es la bolsa de metales de Nueva York, ahí verían que hay un desacople. Hoy el precio en la bolsa de metales de Nueva York está a 5.5. Llegó a estar el día de imposición del arancel, de anuncio del arancel, perdón, llegó a estar casi rozando los 6. Y eso se debe a que el mercado norteamericano está reaccionando frente a esta imposición. Como ellos van a ser los afectados, entonces compran rápidamente para abastecerse y no tener que pagar el arancel cuando sea realmente aplicado. A continuación, ahí pueden ver ustedes en los códigos de barra, la composición de las exportaciones chilenas por producto y destino en el año 2024. Estas cifras están en millones de dólares. Ahí tienen que las exportaciones totales de Chile son de 99.165 millones de dólares. De esas, las no mineras son 43.002 millones de dólares. Y las mineras son 56.163 millones de dólares. De esos 56.000, 49.708 corresponden a cobre. Y dentro de cobre tenemos que 17.178 corresponden a cátodos. Y el resto, los 30.422, a concentrados de cobre. Y en el código, en el gráfico de la derecha, pueden ver cuál es la diferencia entre nuestro mayor destino de exportación, que es China, que es la barra roja, versus de cobre, versus Estados Unidos, que es la barra azul, que en el caso del año 2024 fueron 26.031 millones de dólares versus 5.646, que fue a Estados Unidos. Eso es para que vean el orden de las magnitudes. En todo caso, hay que dejar claro que lo que se exporta a Estados Unidos es principalmente cátodos de cobre y a China principalmente concentrado de cobre, pero todo es cobre. ¿Cuál es el balance mundial de cobre refinado en comparación con la demanda de cobre? Tenemos que un balance bastante estrecho, donde vemos que efectivamente durante el año 2025-2026 va a haber un déficit en la oferta y que la demanda va a seguir aumentando y que si se aumenta la oferta, esta tenemos en el gráfico de la derecha, representa el 0,87%. El año 2028, que vamos a tener un aumento en 255.000 toneladas de cobre, esas representan solo el 0,87%, o sea, es muy menor. El equilibrio del mercado está hoy día muy en equilibrio y se va a mantener porque va a seguir aumentando la oferta, la demanda, y la oferta se mantiene. Hoy estamos alrededor de los 5,4 millones de toneladas. Claro, es muy poquito, porque los proyectos que tenemos en cartera, que presentamos nosotros en nuestra cartera de proyectos, que si bien son 83.000 millones de dólares, de aquí a 10 años van entrando en producción de a poco, y la explotación de esos proyectos van a estar recién a partir del año 2028. Aquí tenemos un gráfico que es muy interesante porque es la demanda de cobre por zona geográfica en millones de toneladas. Podemos ver que China tiene un leve aumento para después mantenerse, pero con un creciente aumento del resto de Asia, donde está India, Japón, Corea, Indonesia y todos los países del resto de Asia, y con una mantención de la demanda de cobre desde Estados Unidos hacia Chile. Más o menos se mantiene, ¿ya? ¿Y cuál es la proyección de crecimiento de la demanda de cobre refinado? Tanto desde Estados Unidos y el mundo, podemos ver que la proyección de crecimiento de la demanda en el mundo tiene una curva ascendente, que esperamos que para el año 2050 llegue a los 4.000 millones de dólares, y no sé si están en millones de dólares o en toneladas de cobre.
pero es un 1,6% que está aumentando la demanda, y versus Estados Unidos, que vemos que tiene una meseta de crecimiento, lo que quiere decir que el resto del mundo también requiere cobre, no solo Estados Unidos. Eso es lo principal para mostrarles aquí. También es importante ver cómo se componen las exportaciones de cátodos a Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales actores desde Chile? Tenemos que el valor de las exportaciones de cátodos a todos los destinos representó el 17% del total de lo exportado por Chile. Y el volumen de cátodos enviados a Estados Unidos representó un 11%, consolidándose como el principal destino de los embarques de cátodos. Del 17 el 11 va a Estados Unidos. Y de este porcentaje lo exportaron 19 empresas, pero 4 representan el 80% de los envíos. Y otras 15 representan el 21%. Y de esas 4, por un tema de confidencialidad, pero es de público conocimiento que la empresa que más manda cátodos a Estados Unidos, que exporta cátodos a Estados Unidos, es Codelco, que es el 43%. ¿Puede Estados Unidos autoabastecerse de cobre? El Servicio Geológico norteamericano señaló que el año pasado Estados Unidos produjo 850.000 toneladas de refinado de cobre primario e importó 810.000 toneladas de cobre refinado. El consumo de cobre de Estados Unidos es de 1.700.000 toneladas por año, lo que nos da a entender que solo es capaz de producir hoy, de abastecerse de la mitad del cobre que necesita. ¿Dónde está ubicado ese cobre en Estados Unidos? Principalmente en el estado de Arizona. Ahí está el 70% de la producción. Y tenemos que son alrededor de 25 minas las que producen esta cantidad, que es muy menor a la cantidad que produce nuestra gran minería. Una mina puede producir prácticamente lo mismo. 2 medianas producen también lo mismo que todo lo que producen estas 25 minas de cobre en Estados Unidos. Tenemos que hay fundiciones primarias y hay fundiciones secundarias. Esto es relevante porque ellos también reciclan cobre, la chatarra de cobre se recicla y también forma parte del mercado, pero no es suficiente para abastecer toda la necesidad de consumo que tienen, porque adicionalmente la producción de la chatarra de cobre es más cara y no necesariamente es de la misma calidad que el cátodo de cobre, y menos que el cátodo de cobre chileno, que es de una calidad superior y está certificada. Estados Unidos tendría que duplicar su producción para poder autoabastecerse, y es poco probable que se logre en el corto plazo porque los proyectos mineros son de larga data. Por mucho que se simplifiquen los permisos, la ingeniería es difícil, la construcción de una mina es difícil, la construcción de una refinería y una fundición es difícil porque a ellos tampoco les sirve el concentrado de cobre, sino que requieren cátodos. Por lo tanto, son años que tienen que pasar antes de que ellos puedan efectivamente autoabastecerse. Sin embargo, estamos en conocimiento de que tienen un gran proyecto minero de cobre, el proyecto Resolution, que va a abastecer a Estados Unidos de alrededor de 1 millón de toneladas de cobre, pero no sabemos para cuándo ese proyecto va a estar listo, lo que vendría a desbalancear un poco el mercado, pero con eso estaría autoabasteciéndose probablemente en unos años, si es que ve la luz ese proyecto y si es que no presenta problema y tiene la totalidad de lo que se estima que podría producir, que en minería eso no necesariamente es así. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos dar desde la Comisión? Que Estados Unidos no puede abastecerse en el corto plazo, que va a requerir del cobre chileno, que nosotros somos el 29% del cobre que ellos importan, por lo tanto somos el socio principal en este aspecto, que Chile sí enfrenta riesgos, hay que tenerlos en consideración, pero también tenemos opciones de mitigación, tenemos multilateralismo en cuanto a nuestra economía, tenemos tratados vigentes que podrían ayudarnos, y el cobre, al ser un commodity, se puede vender en otros mercados y se puede incluso vender en bolsa, ¿ya? Vimos también que el acuerdo arancelario Estados Unidos y China impactó el entorno económico global, lo que señalaba el canciller, que efectivamente no solo nos preocupa los
las tarifas o aranceles que puedan poner al cobre o a nosotros como país, sino que también nos preocupa lo que está pasando en el contexto internacional, porque China es nuestro principal consumidor de cobre. ¿Ya? Entonces eso es algo que sí estamos siguiendo, estamos viendo todos los días, estamos siguiendo lo que sucede. La pausa arancelaria buscó frenar los efectos recesivos que se estaban produciendo en Estados Unidos, pero en ningún caso abandonó el proteccionismo que ha mostrado. Entonces es algo, como decía el canciller, que vienen pausas, vuelven después, hay mucha volatilidad en el mercado, producto de esto mismo, que no hay certeza de cuál va a ser la decisión que en definitiva se va a tomar. ¿Puede tener repercusiones globales en el mercado del cobre? Las puede tener porque entendemos que es una barrera comercial, pero esta política genera preocupación a los socios y puede afectar el flujo, que es lo que hemos visto, que normalmente, lo señaló la subsecretaria, ya en estos 6 meses se ha exportado lo que normalmente Chile exporta durante todo el año a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quienes nos compran el cobre desde allá se adelantaron en las compras, y también porque los traders aprovechan estos episodios para abastecerse y vender cuando el precio está alto y no esperar a que el arancel se imponga, porque en definitiva lo que el arancel significa es un aumento del costo para los consumidores internos de Estados Unidos. No es un impuesto a nosotros como país ni a nuestro cobre, sino que el que lo compra lo va a tener que comprar con ese arancel adicional. ¿Y cuál es la situación actual? Es que la orden ejecutiva extendió la suspensión hasta el 1 de agosto y que en esta reunión de gabinete se anunció el arancel, el posible arancel del 50%, y eso llevó, como les señalaba anteriormente, a un máximo histórico de los precios en Estados Unidos de la libra de cobre, pero que todavía no sabemos si efectivamente se va a aplicar al cobre materia prima, al cobre cátodo, a los semielaborados. Desconocemos mayores antecedentes, pero como comisión estamos permanentemente revisando la información y chequeando de que cómo se está moviendo el mercado y los anuncios que se están haciendo. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Antes de darle la palabra a don Máximo Pacheco, el diputado Chalper me había pedido... Sí, está conectado. ¿O quiere...? Bueno, ya, entonces le damos la palabra al presidente de Codelco, don Máximo Pacheco. ¿Estará conectado por ahí? Bienvenido, don Máximo. Al parecer está muteado. Si puede desconectar. Ah, está pegado. Chuta. ¿Y don Máximo no está? ¿No? Desapareció. Diputado Chalper. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a nuestros invitados. La verdad que para nosotros como comisión era importante tener esta conversación. Yo la verdad que quisiera hacer algunas preguntas muy breves. Yo no tengo muy claro, presidenta, si se ha evaluado, y me gustaría escucharlo de la voz por su intermedio el canciller, el costo diplomático que tiene el ciertas inconsistencias que hay por parte del Estado de Chile en su relación con Estados Unidos. Porque usted comprenderá que evidentemente hay cosas que en el contexto geopolítico actual generan una reacción esperable y previsible. Entonces, yo le quisiera hacer la pregunta al canciller por su intermedio si se miden esos eventuales impactos antes de hacer las cosas. Por ejemplo, ante lo que aconteció en un ataque a Irán, que evidentemente a todos nosotros tendremos nuestra opinión al respecto, y yo en lo personal me parece que es una cosa, desde el punto de vista del derecho internacional, muy discutible, pero una cosa es lo que opine yo, y otra cosa muy distinta es lo que opina el jefe de Estado de Chile, cómo lo hace, en qué coyuntura lo hace, entendiendo la situación geopolítica actual. Entonces, yo no quiero abrir debate aquí sobre el hecho en particular, sino que me interesa saber si antes de hacer esas cosas se mide el impacto geopolítico que puede tener en cosas como esta. Y lo mismo sucede con la asistencia a los BRICS.
Lo mismo sucede con tener la cumbre del debilitamiento de la democracia, perdón, del fortalecimiento de la democracia, con presidentes que evidentemente todos han estado en posiciones antagónicas respecto a Estados Unidos, pensando que los BRICS, dentro de sus declaraciones, Presidenta, por su intermedio, hablan de la desdolarización de los mercados, hablan de una crítica a la OTAN, hablan de una crítica al G7. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿se mide el impacto geopolítico de esto o la verdad es que es más importante la agenda política del presidente? Porque lo que no se entiende, pues, Presidenta, es que se asista a la OEA y se condene la intervención de Rusia en Ucrania y semanas después se asiste a un foro donde uno de los fundadores es Rusia. ¿Sí? En el fondo, entonces, si hay algún tipo de coherencia en la política. Segundo, Presidenta, yo cuando hemos planteado algunos acá que nos interesa que esto sea un tema de Estado, nos interesaría preguntar cosas que es muy complejo preguntar en una instancia abierta como esta y por eso nos gustaría tener una capacidad mejor de diálogo. Por ejemplo, Chile está llevando adelante conversaciones con otros estados afectados de manera de tener una respuesta multilateral. Yo entiendo que eso probablemente el canciller no me lo puede contestar acá. ¿Se está llevando adelante una conversación para tener una exclusión arancelaria específica respecto a los cátodos chilenos con Estados Unidos? ¿Se está evaluando eventualmente por parte del Ejecutivo asistir a foros multilaterales como la CIADI, por ejemplo? ¿En qué coyunturas? ¿En qué escenario? Entonces, lo único que nos queda, Presidenta, es confiar. Y permítame decirle con todo el aprecio que le tengo al canciller por su intermedio, porque creo que él es más víctima que... Pero la verdad que la oposición tiene legítimos derechos de desconfiar, pues. Porque la verdad que esto que aquí se ha expuesto por Cochilco en detalle respecto a la investigación que se estaba llevando en Estados Unidos en el cobre, yo lo planteé hace 4 meses atrás, aquí mismo. Y no obtuvimos ninguna respuesta. Entonces, ¿sabes lo que empieza a pasar? Aquí se empieza a descansar como en la confianza de un gobierno que es errático en su toma de posiciones y se espera que la oposición observe esto con total confianza. Y perdónenme, pero eso no es posible. Entonces, la pregunta nuestra, cuando se dice aquí que se ha hecho un espacio público-privado, bueno, ¿está siendo un tema de Estado o no? Y 2 frases para el cierre. Cuando aquí me dicen que han formado un espacio multiministerial, pucha, perdóneme, Presidenta, pero en este gobierno armaron un gabinete pro crecimiento, entre puros ministerios del gobierno, y la verdad que de crecimiento nada. Entonces, que a mí me hablen de cosas multiministeriales, como una especie de decir, hoy sí, ahora sí vamos a tener tranquilidad, a mí no me da tranquilidad, pues. Y creo que a los chilenos tampoco les da tranquilidad. Entonces, ¿por qué no invitar a los expresidentes? ¿Por qué no invitar a los excancilleres? ¿Por qué no invitar a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado? ¿Por qué no hacer de esto una cosa de Estado? Esa es la pregunta que nos queda. Y por último, Presidenta, yo suelo prender una pequeña alerta, porque me da la impresión que aquí el argumento es, miren, no se preocupen, Estados Unidos depende demasiado de nosotros, o la otra línea argumental es, no se preocupen, nosotros podemos vender esto en otro lado. Pero se les olvida que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, no solamente en esta línea, sino que en otras líneas. Y si además usted mide en términos de inversión extranjera, Estados Unidos es uno de los principales inversores. Entonces, si el argumento del Estado de Chile es decir, mire, no se preocupe, si total el cobre lo podemos enviar a otro lado, es no entender la manera en cómo se está llevando adelante la conversación con los Estados Unidos. Y eso es lo que a uno le empieza a preocupar, Presidente. Entonces, yo solamente pedirle por su intermedio al canciller que ojalá nos den más razones para creer que aquí se está tomando la iniciativa, que se está haciendo una cosa coherente, pero la verdad, Presidenta, y asumiendo que el diputado Mirochevich va a insistir en que esto tiene que ser un tema de Estado y fraterno, mire, hemos tratado de ser lo más fraterno posible, pero por Dios que cuesta. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. Antes de dar la palabra, diputado Undurraga, diputado Mirochevich, lo que pasa es que estábamos haciendo un intertanto mientras estaba don Máximo Pacheco, el presidente de Codelco, esperando vía telemática. Entonces, aprovechamos el momento para que pudiera... Exacto, aún no se están dando... Pero los dejamos para después de la intervención de don Máximo Pacheco para que podamos, por mientras tanto, le damos la palabra a don Máximo y quienes quieran luego me piden la palabra. Presidente. Muchas gracias, Presidenta. Yo estoy aquí en la sala del Consejo Municipal de la Municipalidad de Tocopilla porque me tocó hoy día participar de una reunión del consorcio que está construyendo la desaladora, para la primera desaladora de Codelco para sustituir agua continental por agua desalada, proyecto que tiene hoy día un 81% de avance y que esperamos en el primer trimestre del próximo año ya esté con agua para la división de Radomiro Tomic. Es por eso que estoy vía telemática.
porque esa reunión era con gente, digamos, del consorcio, donde hay canadienses, japoneses y argentinos. Agradezco mucho esta invitación, Presidenta, y entiendo que ustedes tienen ahí a Daniel Gómez, que es el director de Relaciones Institucionales de Codelco, que tiene un documento impreso que va a distribuir para poder explicar mi presentación, que espero tome 10 minutos. Claramente quiero en primer lugar, con esa primera lámina, explicar algo sobre el mercado del cobre, en específico el hecho de que Estados Unidos, el rol que tiene en la cartera de productos, nuestro portfolio de productos, nuestros principales clientes, nuestra logística, destacando la robustez de nuestra estrategia comercial. Nuestro comercial, cátodos, cobre no refinado, esto es concentrado de cobre, ánodos y blister, y subproductos del cobre como molibdeno, plata, oro, renio y ácido sulfúrico. Nuestra cartera de clientes, como ustedes la ven en este gráfico, está en los 3 continentes. Estados Unidos compra principalmente cátodos. Si ustedes se van a la página siguiente, vemos que en Codelco tenemos oficinas en distintos continentes, en Shanghái para atender a China, en Singapur para atender al resto de Asia, en Europa tenemos base en Londres y en Estados Unidos en Atlanta. Adicionalmente contamos con la presencia en Japón a través de una agencia especializada para nuestros clientes de molibdeno. Esta red de oficinas comerciales nos permite detectar precozmente señales de mercado y políticas gubernamentales, lo que nos ayuda a ajustar el plan comercial a tiempo. Lo que está claro para todos ustedes principalmente es de que Codelco no hace política pública, Codelco es una empresa y por lo tanto lo que Codelco hace es ajustar su política comercial a los vaivenes que pueda tener la política pública tanto en Chile como fuera de Chile. Nosotros firmamos nuestros contratos a largo plazo, lo que asegura un suministro regular a nuestros clientes. Sin embargo, no obstante que tenemos contratos a 3 y 5 años, nosotros negociamos anualmente los términos comerciales de estos contratos, porque obviamente no queremos amarrarnos al precio del momento, sino que queremos que el precio sea flotante. De nuestros cátodos, el 30% tiene como destino Estados Unidos. Estados Unidos evidentemente es un mercado muy importante porque por razones principalmente de logística, lo que es el costo de transporte y otros, nos resulta atractivo poder vender en Estados Unidos, dado no tanto la diferencia de precio como el hecho de que llega el cobre antes a destino, entonces ellos nos pueden pagar a nosotros antes. Es importante en este punto. Don Máximo, no tenemos imagen ni sonido. Está con su sistema caído. Don Máximo. Ahí estamos. Perfecto, don Máximo. Perfecto. Voy a tratar de conectarme también a través del celular, no falla. Está perfecto Bueno, ahí, en la página siguiente, que ya en la página 6, quiero mencionar de que, si van a la página 6, que en total Estados Unidos consume aproximadamente de entre 1,5 y 1,6 millones de toneladas de cobre refinado, es decir, de cátodo. Y mirando en detalle, solo el último año, el país del norte consumió 1.512.000 toneladas de cobre fino, de las cuales produjo poco más de la mitad y exportó 203.000 toneladas. A estas cifras se suman 43.000 toneladas de variación de inventario. El punto que estamos haciendo acá es que Estados Unidos es un mercado de ese tamaño, con una importación que es más o menos más de la mitad de lo que produce. Si nos vamos a la página siguiente, ese gráfico permite que entendamos la importancia de la venta de cátodo a Estados Unidos. Los 4 principales países que le venden cobre a Estados Unidos son Chile, Canadá, Perú y México. Y las cifras totales de toneladas por cátodo, chatarra, barras, alambrón, placas, tubo, etc. Y por lejos los cátodos son el producto que más compra Estados Unidos. No es extraño que Chile sea su principal vendedor,
pues tenemos una larga relación comercial. En tanto, Codelco es uno de los principales proveedores históricos y uno de los más estables. Tenemos una muy buena cartera de clientes en Estados Unidos. Las barras marcadas con el color mostaza dan cuenta de las compras de Cato y el gráfico da cuenta del enorme peso de nuestro país en las cifras de importación de este producto. Don Máximo, ¿no sería mejor que apagara la cámara? No, sí, pero sería mejor que apagara la cámara, don Máximo, y dejara solamente el audio. No, ahora no se va a caer porque estoy conectado a mi celular. Entonces ya arreglé el problema por otra vía. Perfecto. Me queda muy poquito, además. Para mirar más en detalle las ventas de Chile a Estados Unidos, y eso está en la página 8, en la página siguiente. Las ventas de Chile a Estados Unidos solo entre enero y mayo de este año. El país del norte importó 3.400 millones de dólares y de esas cifras los catos representan 99%. Vamos a la página siguiente. Ustedes pueden ver que considerando solo el próximo quinquenio, Estados Unidos no tiene posibilidad de suplir el cobre refinado que necesita con una industria de cobre propia. De los 20 proyectos que hoy existen en carpeta en el país del norte, solo 3 están en ejecución y son los que ustedes ven ahí marcados tenuemente con una línea ploma, que son los proyectos, digamos, en gris. El Front Stage, que aportará 39.000 toneladas, Bingham Canyon 20.000 toneladas y CK Gold, que son 5.000 toneladas. O sea, de verdad Estados Unidos en los próximos 5 años no tiene ningún proyecto en la línea de ejecución que permita prever que ellos pueden producir cobre. Por lo tanto, aún desarrollando toda su capacidad de refinado, en los próximos 5 años Estados Unidos depende de las importaciones de socios comerciales productores como Chile. En el año 2035, por lo demás, se espera que la demanda de cobre se haya multiplicado a nivel mundial debido a la electrificación de la economía mundial y los nuevos proyectos a nivel global, con lo cual se estima que no lograrán una oferta suficiente para satisfacerla. Termino entonces, Presidenta, señalando en la última lámina que lo más importante es que nosotros reaccionemos con lo que está sucediendo en el mercado americano con tranquilidad, porque Codelco tiene muchísimas fortalezas para enfrentar un momento como el que estamos viviendo, gracias a varios factores. El primero es la alta calidad de nuestros catos. Nuestros catos están clasificados en el mercado de Londres como de altísima calidad. El segundo es la logística, que nos permite una gran flexibilidad a la hora de redirigir envíos en caso necesario. El tercero es nuestra importante base de clientes y relaciones comerciales articulada a través de nuestras redes de oficinas regionales, que también da cuenta de una adecuada diversificación geográfica para cada uno de nuestros productos. Y el cuarto es que los países que nos compran constituyen mercados robustos, con los que tenemos, al igual que con Estados Unidos, relaciones históricas y estables. Y sabemos que nuestro cobre refinado tiene ventajas que lo hacen difícilmente sustituible, por lo que el mundo y Estados Unidos necesitarán cada día más cobre para enfrentar la transición energética, y nosotros, como la mayor productora y el principal proveedor de cobre primario a Estados Unidos, somos y seguiremos siendo un proveedor seguro y confiable, por lo que estamos tranquilos. Yo quiero, Presidenta, de alguna manera, como resumen de mi presentación, decir que dadas las ventas cerradas para este año y para los próximos 2 años, que es nuestro libro de ventas, más las relaciones históricas de largo plazo que tiene Codelco en el mundo a través de clientes que compran regularmente hace ya muchas décadas con contratos solamente anuales, Codelco tiene todos sus cátodos asignados hoy a clientes y por lo mismo, en mi opinión, no se va a ver afectado en sus ventas por lo que suceda en el mercado de Estados Unidos. Creo que la demanda de cobre está creciendo a tasas de 3% en el mundo este año 25, mientras que la producción ha tenido 0 aumento a nivel global este año. Y por otro lado, la información histórica que manejamos nos hace estimar este efecto muy acotado para nuestra cartera de productos.
Creo que la sólida estrategia comercial que está siguiendo Codelco nos permite transmitirle a esta comisión la tranquilidad con que estamos enfrentando la turbulencia que estamos viviendo en el mercado en general del comercio internacional. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, presidente, por su presentación. Seguimos con la ronda de preguntas. Estaba diputado Undurraga, luego diputado Mirosevich, diputado González y después diputado Venegas. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al canciller, a la subsecretaria, la directora de Cochilco y al presidente ejecutivo de Codelco. La verdad que yo creo que nos falta algo de información todavía, naturalmente, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser el arancel definitivo y a qué tipos de cobre, mientras no esté firmada la orden ejecutiva. Pero aún así yo creo que se puede avanzar en algunas cosas. Yo voy a hacer algunas solicitudes de información que quiero dejarlas expresadas por oficio. No tengo la expectativa que se contesten hoy día porque son bien específicas varias de ellas. Son 4 para el cobre, después las mismas para la madera. Lo primero, ¿cuál es el impacto en costos en la producción de Estados Unidos? Y en esto me refiero no al 50% lineal llevado al costo, ¿no? Sino que finalmente, ¿cuál es el alcance más bien? Y a quiénes afectan a Estados Unidos, industrias, consumidores, estados, magnitudes. Me imagino que esto es relevante al momento de hacer todo el trabajo más político interno en Estados Unidos. Me imagino que esta información, algo de esto se debe tener. Lo segundo, para ver cuál puede ser el impacto en nosotros, qué tan elástica o inelástica es la demanda de cobre en Estados Unidos, para ver cuál es el efecto en las exportaciones chilenas con el arancel. Porque se dice eso es lo que requiere Estados Unidos, si Estados Unidos lo va a seguir requiriendo, bueno, simplemente se pagará el arancel y después ve cómo se distribuye el arancel. Pero no es tan obvio que así sea, puede que se reduzca parte de la demanda, es lo que uno podría esperar en ello también. Lo tercero, ¿cuáles son productos estadounidenses que contienen cobre y que son importados por Chile? Para ver cómo nos llega de vuelta el efecto. Y con quiénes compiten esos productos, porque claro, probablemente si ese producto compite con alguien de otro país que no va a tener ese arancel, va a ser más competitivo el de otro país. Lo cuarto, procedencia empresarial del cobre de Chile y nacionalidad de la propiedad de las empresas con sus respectivas dimensiones. Eso también puede ser relevante, porque claro, si toda la exportación es de Codelco, es distinto que si en la exportación hay empresas que, como la hay, con asiento de su propiedad en otros países. Esas mismas 4 preguntas me gustaría también amplificarlas para la madera. Te mando después a la Secretaría, mando lo respectivo para el oficio. No espero que se contesten acá. Si la saben, fantástico, pero me parece que son muy específicas para tenerla acá. Después, en la línea de lo que plantea el diputado Chalper, me preocupa que la estrategia que se tenga en esta materia, en cobre, en madera, pero en aranceles en general, se sostenga más allá del 11 de marzo del año 2026. Y usted me dirá, la Cancillería siempre ha sido de Estado, y el canciller me podrá decir, yo he sido agente en conflictos internacionales, he pasado gobierno en distintos lados, pero uno podría presumir que en este caso se requiere hacer un esfuerzo adicional más allá de la Cancillería como es hoy día, con las características de políticas de Estado que se hacen desde ahí, ¿no? Entonces la pregunta es si tienen pensado o planificado hacer una convocatoria un poco más amplia para el diseño de la estrategia, el seguimiento de la estrategia, tanto de las conversaciones, las negociaciones, como las distintas cosas que haya que hacer con distintos sectores políticos. ¿Con qué propósito? Con que esto continúe más o menos en la misma línea a partir del 11 de marzo del año 2026, independiente de quién gane las elecciones presidenciales. Me parece que si son políticas de Estado, esto tenemos que hacerlo y hay que planificarlo así. La pregunta del diputado Chalper apunta a una desconfianza en su sector político. Y me parece que es legítimo que la tenga. Y en vez de enojarse con eso, yo creo que en este caso hay que recogerlo para construir la política de Estado. Que a lo mejor, si se está haciendo todo impecable, es simplemente integrar a otras personas en el equipo. Pero probablemente siempre esas personas en el equipo aporten nuevas ideas y que esto pueda mejorar, ¿no? Entonces, esa pregunta la dejo planteada para acá, las otras 4 y 4 para la madera y 4 para el cobre, por oficio. Finalmente, algo más general respecto a los aranceles.
creo que se hace un análisis respecto a la participación, a mi juicio imprudente en algunos casos, del presidente Boric en distintas controversias o instancias internacionales. Le escuchaba hoy día al presidente del Senado en una entrevista que él también considera que es imprudente, pero que no tiene ningún efecto, porque la verdad que Chile es demasiado pequeño, no está en el radar. Pero yo creo que esto es bueno objetivarlo. Entonces, quisiera pedirle a la Cancillería que podamos hacer un análisis comparativo de la situación arancelaria entre Chile y países con presidentes con sintonía política con el presidente Trump. Porque si uno a partir de eso ve que es más o menos similar, más allá de lo imprudente que pueda haber sido el presidente Boric en alguna de sus declaraciones o participaciones en cumbre, en fin, la verdad que no tiene ningún efecto. Está bueno para la política interna y nos entretenemos acá, pero no tiene ningún efecto. Pero distinto sería si nos damos cuenta que ahí sí hay una diferencia. Y yo creo que esto hay que objetivarlo. Y eso me gustaría también pedirlo por oficio. Y también por oficio, análisis comparativo de competidores de Chile en diversos productos donde el arancel al país competidor puede ser mayor. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el salmón, por ejemplo? ¿Cuál es el arancel que finalmente se le aplicó a Noruega? Para tenerlo como ejemplo, pero podrían haber otros en situaciones similares. Entonces, perdón lo largo, no espero respuesta, salvo los dos temas más políticos, lo que tiene que ver con una convocatoria más amplia y lo que tenga que ver con el efecto que pueda tener en Chile la distinta participación del presidente o no. Si tuviera esa información, salvo eso, podría esperar una respuesta ahora. En el resto, si lo pueden enviar por oficio, creo que es importante que esta comisión lo tenga, de manera de distribuirlo a nuestros asesores y expertos y de esa manera poder contribuir en un esfuerzo nacional, en una estrategia que se sostenga más allá del 11 de marzo del año 2026. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Undurraga. Yo también me sumo a la solicitud de los oficios que está solicitando. Entonces, ¿un acuerdo enviar los oficios desde la comisión? De acuerdo. Ya. Diputado Mirosevich. Gracias, Presidenta. Saludar al canciller, subsecretaria, vicepresidenta, en fin. A ver, he llegado a la convicción, un poco triste, pero de que haga lo que haga el gobierno, va a ser objeto de críticas que son poco patriotas en este punto. Porque uno esperaría que, sobre todo frente a un ataque económico como el que estamos recibiendo, las fuerzas políticas nos pusiéramos detrás de una política de Estado, de una negociación reservada que tiene que, como debe ser, digamos, en donde Chile sea capaz de navegar esta agresión. Pero no es lo que vemos, porque sobre el ataque y sobre la agresión económica no hay ni una palabra. La oposición no está hablando, no ha hecho ninguna crítica, no podría, porque además han sido entusiastas promotores de Donald Trump. No han dicho ni una palabra sobre lo que significa que un país serio como Chile, socio comercial de Estados Unidos confiable, sea atacado de esta manera. No hay ni una palabra sobre eso. Y en cambio, todo el foco está puesto como que este fuese un problema de origen del gobierno de turno. Y yo les quiero mostrar este gráfico, por si no lo vieron, que mostró el señor Pacheco, quiénes son los principales socios comerciales en cobre respecto a Estados Unidos. Canadá, bueno, estamos nosotros primero, ¿no es cierto? Estamos nosotros. Segundo país, Canadá, se le ha amenazado incluso con anexión. Perú, México, o sea, los 4 principales socios comerciales de Estados Unidos en cobre han sido atacados por el presidente Trump. Entonces díganme ustedes, ¿esto tiene que ver con Chile? ¿Tiene que ver con el presidente Boric? Esa es la interpretación más mezquina que podemos tener. Y es triste, pero comprobar de que la oposición va a la peor versión respecto de lo que podrían, en cambio, estar pensando, que es cómo ayudamos a que la negociación de Chile sea en unidad. Eso es lo que ha terminado sucediendo en todos los países. Y miren ustedes Canadá. Miren el cambio político interno en Canadá a propósito de los ataques del presidente Trump. Cambió hasta la elección. Y en cambio en Chile no. Pareciera que esto es un problema solo del presidente Boric. Entonces yo digo aquí, si ustedes miran los 4 principales socios, nos damos cuenta que estamos todos en la misma circunstancia. 2 de ellos, por lo demás, son países limítrofes con Estados Unidos. Canadá y México. Y sin embargo están en el problema en el que están. O sea, lo que quiero decir es que yo creo que tenemos que acompañar en la medida de lo posible, porque esto es una negociación, por supuesto, reservada,
Así lo exige una negociación de esta naturaleza. Y hasta que no se firme la orden ejecutiva, no entre en vigencia, creo que tenemos que, no sé si la palabra es tranquilidad, pero al menos ponernos todos detrás del Estado chileno, en una sola posición, todos los sectores políticos. Eso daría cuenta de un país serio y un país unido. Lo otro, ¿para qué andamos con cosas? Fuera de poco patriota, me parece realmente peligroso, porque además somos un país de tamaño medio bajo y por lo tanto, si no nos unimos en esto, estamos fritos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mirosevic. Diputado González. Gracias, presidenta. A mí, la verdad, me deja conforme la exposición que ha hecho el gobierno y también la comisión chilena del cobre y también Codelco. Esto es algo que además ya se había conversado con Cancillería en alguna oportunidad, respecto de que la decisión de Donald Trump en términos de decisión económica es una decisión tonta. Entonces, o tiene otros motivos por los cuales ponernos aranceles, o demasiado inteligentes que no caben en nuestra mente, pero en términos comerciales es una decisión no inteligente. Porque si quiere proteger un mercado interno inexistente, imaginario, que no va a poder estar produciendo ni siquiera dentro del periodo presidencial de Donald Trump. Por lo tanto, si alguien quisiera invertir en Estados Unidos para producir cobre, tendría que pensar que este arancel se mantiene por varios años, más allá del propio gobierno de Trump. Y por otra parte, tranquilidad en el sentido de que la demanda de cobre está creciendo en el mundo y que además Chile tiene fortaleza en términos de la calidad, de una diversidad de clientes en el mundo, y en lo político interno en Chile, al igual que el diputado Mirosevic, a mí me molesta mucho las declaraciones que han vertido miembros incluso de esta misma comisión, tratando de culpar al presidente Boric de la imposición del arancel del 50% por parte del presidente Trump. Ese presidente, además, al cual algunos miembros de la oposición le hicieron bailecito en la campaña, los subieron a sus redes sociales y celebraron cuando ganó las elecciones. Y bueno, así como celebraron también y votaron por él personas migrantes que ahora les está quitando la nacionalidad en Estados Unidos, así también quienes celebraron en países como el nuestro, ahora tenemos que sufrirnos sus medidas irracionales y que además generan una tremenda incertidumbre. No estoy de acuerdo con el planteamiento de asimilar esta medida con una torpeza de Chile de acercarse a los BRICS. Simplemente lo que hay que ver son los datos. ¿Por qué hacerle un desprecio a Brasil o a China si China es quien más nos compra cobre, 5 veces más que Estados Unidos? ¿Por qué hacerlo? Entonces a mí me parece como una especie de síndrome de Estocolmo, de que no hay que poner nervioso al gobierno de Estados Unidos, no hay que hacer nada que moleste al gobierno de Estados Unidos, nos pueden quitar la visa waiver, nos pueden poner aranceles, porque ante esas medidas del gobierno de Trump, que no sabemos qué esperar, si las va a mantener o no, y qué va a venir después, precisamente lo serio que puede hacer el gobierno de Chile es acercarse a los otros mercados. Es acercarse a India, es acercarse a China, es fortalecer las relaciones con Brasil, y es precisamente lo que está haciendo el gobierno. Y si en una invitación a Brasil, que fue sobre los BRICS, va a estar un país como Rusia, que invadió Ucrania, del cual esta misma comisión elaboró un pronunciamiento en contra de la guerra, ¿no? Y hemos recibido acá al embajador de Ucrania, pero eso es algo inevitable. Y recordarles nuevamente que si es por eso, Estados Unidos es un país que está en guerra, es un país que está financiando un genocidio, es un país que está, no solamente el genocidio que vemos, sino también en el Congo, involucrado, un país que ha estado hace poco ocupando otro país como Afganistán. O
sea, no es un país pacífico. ¿Qué quieren que les diga? Un país que si tenemos que vetar países por invadir a otro, empecemos por ese, ¿no? Entonces creo que el gobierno está haciendo bien las cosas. Creo que el presidente además tiene el derecho de hacer relaciones públicas o relaciones internacionales con los mismos países con los que Piñera hizo relaciones internacionales. O sea, con China, por ejemplo, ¿no? Brasil, y por lo tanto yo sé que este es un año electoral en Chile y que van a buscar todas las formas posibles de cómo golpear al gobierno por todos los males, pero en realidad este mal tiene un origen político que es la ultraderecha representada en Trump. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado González. Diputado Venegas. Muchas gracias, señorita presidenta. Saludar por su intermedio al canciller, al presidente de Codelco, a la subsecretaria, a Sonami. Chile. Aquí quedé. Mire, la verdad que se adelantaron bastante en las apreciaciones que yo quería dar, porque tengo más o menos los mismos puntos de vista. Yo, en todo caso, estaba escuchando por su intermedio al diputado Chalper, con una elocuencia envidiable, logra casi convencerme de que efectivamente aquí el culpable de todas las cosas que están ocurriendo prácticamente es el presidente Boric, es nuestro gobierno. Y yo siento que eso es injusto, y quiero decirlo con total franqueza y directamente. Porque entonces, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros como gobierno? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el gobierno de Chile? ¿No podremos asistir a aquello que nos ordene el presidente Trump no asistir? ¿Tendremos que decir lo que el presidente Trump quiera escuchar? Porque quiero señalar que esto no es la primera vez, no es el primer altercado. También sucedió, por ejemplo, porque no le contesta el teléfono al secretario de Estado. Y esto mismo se plantea en esta comisión como que fuera lo más grave, como que estuviéramos prácticamente increpando y rompiendo relaciones con Estados Unidos y así un montón de otras cosas. Entonces yo siento que si esa va a ser la postura, si esa va a ser nuestra relación, vamos a tener que hacer solamente aquello que nos permita realizar el presidente Trump. Con todo respeto, entonces yo quiero preguntar, ¿para qué ponemos la banderita chilena, algunos que ponen en la cámara aquí en el hemiciclo? Porque si vamos a tener ese grado de resolución de nuestros problemas, de nuestras decisiones, entonces en definitiva tenemos una complicación. Tenemos una complicación que es mucho más profunda, no solo respecto de este tema coyuntural, sino que respecto de cómo va a ser la relación de aquí hacia adelante para poder mantener relaciones económicas con tal o con cual país, específicamente con uno de ellos. El presidente Trump no es un ingenuo en esta naturaleza. Durante todo este proceso, desde que llegó al gobierno, y eso es lo que me gustaría preguntar, porque en realidad esto más que comentarios se trata de hacer preguntas, él ha tenido una estrategia de negociación basada principalmente en poner sus posturas de una manera bastante brutal, de una manera bastante agresiva. Y después tiende como a recular. Por ejemplo, pasó también con este tema con China en su momento. Cuando planteó los aranceles con China, en su momento lo que hizo fue tensionar al máximo y luego termina retractándose. Entonces no hay que hacer cosas que por un estilo de negociación que tiene el presidente de Estados Unidos, no solo con nosotros, sino que con muchos países, simplemente estemos disminuyendo nuestra propia soberanía. Yo reiterar en ese sentido los oficios que ya me hice parte, pero siento yo que aquí se ha instalado en la ciudadanía que esta decisión, que ni siquiera se oficializa aún, que también hay que tenerlo súper claro, que ni siquiera se oficializa aún, es prácticamente porque el gobierno de Chile asiste a un encuentro al que fue invitado, ni siquiera a ser parte de los BRICS, sino que fue simplemente a una reunión a explorar. Y esto está ocurriendo en otros países. Entonces a mí me gustaría saber a todos los países que estaría afectando esta alza de aranceles de manera tal que no se siguiera generalizando, se siguiera estableciendo o estigmatizando que esto es por tales o cuales conductas del presidente de Chile. Eso básicamente en sintonía con los mismos oficios, pero canciller, yo por su intermedio, presidenta, quisiera preguntar cómo entonces debemos actuar nosotros como país independiente en nuestras relaciones en el futuro con Estados Unidos. ¿Vamos a poder solo hacer lo que nos permita el gobierno, esa potencia extranjera, o vamos a tener cierto grado de independencia para tener nuestras propias determinaciones?
Muchas gracias, diputado Venegas. Diputado Chalper, le vamos a dar 2 minutos y luego, diputado Lavé, para que pueda responder igual Sí, ya que fuimos aludidos y antes que se vaya el colega Mirosevic. Yo la verdad, Presidenta, le aclaro por su intermedio al señor Mirosevic que yo nunca he apoyado al gobierno del presidente Trump. Por lo tanto, yo no voy a entrar en su juego maniqueo donde él dice eso y yo podría contestar que por ende él apoya a Irán y a Rusia, lo cual me parece una cosa simplemente absurda. Si la pregunta es otra, es si los países que él alude han tenido por parte de sus jefes de Estado la actitud errática y francamente confrontacional con Estados Unidos que ha tenido el presidente de Chile por una decisión autónoma de él. Yo la verdad que no tengo ningún interés de polemizar desde ese punto de vista, pero me parece a mí que no lo digo yo. Cualquier analista internacional serio dice que uno de los legados de este gobierno, Presidenta, va a ser haber transformado las políticas de relaciones exteriores en un tema de conflicto interno. En eso se anota un nuevo récord el presidente Boric, además de otros que no voy a mencionar para no irritar por su intermedio el diputado Mirosevic, y dentro de ellos fortalecer las AFP y las ISAPRE. Permítame, por su intermedio, dejarle una expectativa al diputado Venegas. ¿Cuál es la legítima expectativa que tenemos aquellos que estamos en la oposición? Que Chile mantenga su política de neutralidad, que ha sido su política histórica, y que este gobierno se ha encargado de adulterar, tomando partido en los momentos estelares por, además, socios que por lo menos para nosotros no nos parecen socios particularmente atractivos, como son Irán y Rusia. Por último, Presidenta, por su intermedio hago propio lo que ha dicho el diputado Undurraga. La mínima aspiración nuestra es que, tal como cuando en La Haya yo tengo ese recuerdo de haber sido invitado al ex Congreso Nacional, donde parlamentarios de distintos sectores vimos en vivo esto, motivado por la Cancillería, donde cuando se produjo un evento muy complejo de Chile fueron invitados todos los secretarios generales y los presidentes de partido a la moneda por parte del presidente. Yo la invitación que le hago a este gobierno, si en sus postrimerías pudiera devolverle el carácter de política de Estado a las relaciones exteriores de Chile. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Chalper. Diputado Lavé, 2 minutos, por favor, para que responda el canciller. 2 minutos, ¿por qué? Si yo quiero intervenir. Diputado, 2 minutos porque quedan Pero, 20... Presidenta, yo no he hablado. Diputado, soy yo la Presidenta, le estoy diciendo 2 minutos para que dé su intervención, para que podamos darle espacio a Cancillería y que pueda responder. Quedan 20 minutos de comisión, por favor. Esto es lo más parecido a lo que puede pasar si es que gana lo incorrecto. Presidenta. No sea irrespetuoso, diputado Lavé, por favor. No, le estoy diciendo 2 minutos para su intervención. Si no quiere que perdamos más tiempo, ya tiene 1 minuto menos. Mira, voy a ser bien breve, Presidenta. Primero saludar a todos los invitados porque tengo poco tiempo. Ojo que acá el único que no ha tenido sentido de Estado en materia de relaciones exteriores básicamente es el jefe de Estado. Eso es una cosa. 2, para que quede súper claro, Presidenta, y a todos los parlamentarios del oficialismo, yo he sido claro en esta comisión y en todas las que he estado, es que no creo y no confío en este gobierno. Punto. Para los diputados que me antecedieron, que están preocupados, yo creo que sí, este gobierno lo ha hecho todo mal, nada bien. Pero esa es mi opinión personal. ¿Vale? Lo otro, cuando somos serios, y lo que tendría que hacer el presidente de la República, Presidenta, por su intermedio, es que lo que debiera hacer es cuidar los socios estratégicos económicos que tiene y buscar otros, no destruir lo que tiene para ir a buscar otros. Eso es ser serio en materia de relaciones exteriores. Y por último, Presidenta, el presidente se ha transformado de alguna u otra manera y la responsabilidad del presidente, más allá de lo que Estados Unidos haga o no haga o las decisiones que el Estado chileno tome con respecto a otras decisiones, acá lo que ha quedado claro es que el presidente ha sido poco prudente. Ha sido más bien y ha tenido una actitud de universitaria en materia de relaciones exteriores, porque él ha manifestado su opinión personal desde el cargo del presidente de la República. Y eso es grave. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos nos vaya a castigar, nos quite todo, porque el presidente se le arrancó el yochi. Acá lo que hay que entender, Presidenta, es que el presidente lo que ha hecho ha tenido una muy mala gestión en materia de relaciones exteriores. Entonces, Presidenta, como ya me va a cortar el micrófono probablemente, yo le quiero decir que aquí el único que no ha tenido altura de Estado es el jefe de Estado en materia de relaciones exteriores. Gracias. Muchas gracias, diputado Lavé. Canciller, le damos tiempo para que pueda responder a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Presidenta. La verdad es que yo creo que este ha sido un debate muy interesante y en que se han aportado elementos que en el fondo ilustran la dificultad de conducir la política exterior en esta época. Yo quiero decir,
algo sobre el contexto. Vivimos un contexto en que la institucionalidad internacional está siendo cuestionada y estamos enfrentando situaciones inéditas con respecto a una serie de acontecimientos que se están produciendo. Dentro de esa situación de inestabilidad y de incertidumbre, obviamente una Cancillería lo que tiene que hacer es navegar en estas aguas turbulentas, y eso es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo en relación a Estados Unidos, lo estamos haciendo en relación a otros países que también son extremadamente relevantes para nosotros y que no siempre, digamos, se relacionan bien entre ellos. No voy a profundizar ese tema, eso es para otro debate. Vamos a centrarnos en el caso de Estados Unidos. Nos interesa la relación con Estados Unidos. Chile ha tenido una relación histórica con Estados Unidos, son 2 siglos, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos un acuerdo para evitar doble tributación, nos interesa conservar la mejor relación posible con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también tenemos que decir que ninguna relación exterior que tenga Chile con otros socios puede condicionar nuestra política exterior. Y hay que encontrar un cierto equilibrio entre lo que son nuestros intereses y nuestros principios, ¿no? Y eso yo creo que es muy relevante, sobre todo respecto de lo que sucedió con los bombardeos a las instalaciones nucleares en Irán. Chile expresó una opinión, no fuimos los únicos en expresarla, hubo una serie de países, algunos de ellos aliados de Estados Unidos, que se expresaron en términos relativamente similares, ¿no? Entonces, no es una situación tan excepcional. Nosotros fuimos a la reunión de BRICS, lo hicimos como un país invitado y efectivamente lo hicimos porque un país muy cercano a Chile, que nos interesa, Brasil, tuvo la deferencia de invitarnos, no solamente a nosotros, invitó también a otros 3 países de América Latina, países con los cuales tenemos coincidencias importantes, está México, está Uruguay y estaba también Colombia, ¿no? Entonces, fuimos en esa calidad. Chile no participó en las deliberaciones internas de BRICS, tampoco participó en la negociación de la declaración final e incluso estando abierta la posibilidad de adherir a la declaración, tampoco lo hicimos, ¿no? Y esto no significa un paso hacia la incorporación al BRICS, significa una política similar a la que adoptó Chile muchos años atrás, cuando participamos, digamos, en un contexto con otros países de América Latina, en una reunión con BRICS, precisamente también en Brasil. Y quiero decir que incluso en la cumbre de BRICS, el presidente Boric fue el único en referirse a la agresión rusa a Ucrania, y lo dijo en términos muy claros, yo diría incluso rompiendo un tabú de lo que son las reuniones de BRICS, en que en general no se señalan críticas a otros países y menos a los países fundadores. Y en ese sentido yo creo que Chile ha tenido una posición coherente en materia de derechos humanos y de condena. Esto no significa en absoluto tampoco una cercanía especial con Irán, pese a que obviamente rechazamos lo que fue el bombardeo. Nos encargamos también de aclarar que eso no significa en absoluto condonar la conducta irregular de Irán, las violaciones de los derechos humanos, su patrocinio de grupos terroristas en otras zonas y también todo lo que significa la generación de inestabilidad en el área del Medio Oriente. Nosotros estamos siempre llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos. La subsecretaria, si el tiempo lo permite, puede ahondar en este tema. Tenemos canales de conversación con el representante comercial de Estados Unidos, con el Departamento de Comercio, con el sector privado en Estados Unidos, a través de nuestra embajada en Estados Unidos, y también, obviamente, nosotros hablamos de la cooperación interministerial.
no porque creamos que eso es la fórmula mágica, sino que simplemente el Estado tiene que actuar de manera unitaria y creemos que la colaboración que hemos alcanzado, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda o con el Ministerio de Minería, realmente es absolutamente recomendable y necesaria. Política de Estado. Nosotros como Cancillería siempre tratamos de articular una política de Estado. De hecho, frente a esta situación arancelaria, por lo menos estamos en 5 grupos distintos de vinculación con distintos sectores, sectores académicos, sectores empresariales, etcétera. Y les puedo señalar, el día jueves está convocado el Consejo de Política Exterior, en el cual hay una participación absolutamente plural de especialistas, y el día viernes está convocado el Consejo de Ex Cancilleres, en el cual también participan cancilleres de los distintos gobiernos que ha tenido Chile en las últimas décadas. Tratamos entonces de desarrollar una política de Estado, estamos abiertos a nuevas iniciativas, a convocatorias, eso es perfectamente posible, probablemente una vez que se conozca en detalle las medidas que se han ido adoptando y el resultado también de nuestras conversaciones. Preguntaba el diputado Undurraga respecto de una comparación de las medidas arancelarias que se han adoptado frente a los países, si eso de alguna manera está correlacionado con las coincidencias o no, o las políticas frente a Estados Unidos. La verdad es que hasta ahora el análisis indica que no hay una correlación. El caso de Brasil es un caso extremo, es un caso singular, pero por ejemplo, digamos, es un comentario común de los analistas internacionales de que Estados Unidos está tratando de la misma manera a sus aliados y a sus adversarios, ¿no? Es decir, la Unión Europea, por ejemplo, en general estamos hablando de países que en su gran mayoría, en el caso de la Unión Europea, integran la OTAN, ¿no? Y son aliados de Estados Unidos desde todo punto de vista y sin embargo en estos momentos están afectos a un arancel del 30%, que en realidad sorprendió a los analistas. El caso de Brasil es un caso bastante específico y ahí la referencia no fue a BRICS, sino que fue a la situación del expresidente Bolsonaro, ¿no? Y Estados Unidos y el presidente Trump se caracteriza por su franqueza. Si hay un factor que le molesta, lo expresa en sus comunicaciones, como lo ha hecho con Canadá y algunos otros países. Japón, Corea del Sur, son dos también aliados de Estados Unidos y sin embargo han sido afectados por medidas arancelarias bastante complejas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es difícil hacer esa comparación. Preguntaba por el caso de Noruega, que es importante desde el punto de vista de los salmones. Ayer estuvimos con el ministro de Cooperación de Noruega, todavía no están notificados, no han recibido una notificación y están igual dependientes que nosotros. Y veremos con interés qué sucede en el caso de Noruega, sobre todo por la situación de nuestras exportaciones de salmón, uno de los principales productos de exportación de Chile a Estados Unidos. Y obviamente estamos en contacto con la industria del salmón en ese ámbito. Y por último, tema de la diversificación que ha sido mencionado también por el diputado Lavé. Estamos en ello y de manera muy clara. Eso, digamos, se ha proyectado sobre todo en el continente asiático. Este año es un año de Asia para nuestra Cancillería. Tenemos una negociación con la India, después de una visita de Estado que sirvió para justamente impulsar esa negociación. Tenemos una negociación con Filipinas. Hemos estado en Japón, vamos a ir a Corea, se entiende la República de Corea, es decir, Corea del Sur, obviamente, y vamos a participar activamente en APEC y lo vamos a hacer al nivel más alto con el presidente de la República. Y también es parte de Asia, aunque en el otro extremo de Asia estamos preocupados de incrementar nuestros vínculos con la zona del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos es una prioridad y agradecemos mucho el apoyo que hemos encontrado en el Congreso,
para seguir avanzando en la ratificación de ese acuerdo, y justamente también en ese mismo espíritu es que estamos reabriendo nuestra embajada en Arabia Saudita en un periodo de fuertes restricciones presupuestarias, pero a pesar de eso lo estamos haciendo. Así que eso es lo que quería mencionar. No sé si la subsecretaria quiere agregar algo. Sí, como complementando el ministro en la agenda de diversificación, de hecho, esta misma semana hay un grupo de personas del equipo negociador de la Subrey en India, justamente en una interseccional que se llama. Esto se suma a la primera ronda de negociaciones que se hizo allá hace algunas semanas y se espera que venga aquí un equipo también a Chile. Y por otro lado, recién ayer, ¿cierto? Y agradezco además a los diputados y diputadas, se aprobó en la Cámara, en la Sala, el acuerdo entre Chile y Emiratos Árabes Unidos, que es también, se cerró políticamente el año pasado. Y eso nos ayuda a diversificar justamente las relaciones comerciales que tiene Chile. En este contexto, la política comercial de Chile ya hace muchos años, y esa sí es una política de Estado, ha estado impulsando la diversificación con el objetivo de tener autonomía estratégica, y esa diversificación y autonomía estratégica se da en la medida que también somos capaces de mantener el diálogo con distintos actores que son importantes en nuestra agenda económica y comercial, en beneficio también de los intereses de nuestros propios sectores productivos, y en eso hemos estado trabajando de manera coordinada con los sectores productivos, con los distintos sectores políticos desde febrero, donde el canciller convocó al grupo público-privado. Se encuentran no solo distintos actores de distintas tendencias políticas, sino que también de distintas disciplinas y distintas expertise, expertos en política internacional, expertos en política comercial, además de los distintos estamentos, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, además de la misma Cancillería, ¿cierto? Y todo eso hemos estado trabajando para tener justamente una coordinación y un diálogo especialmente con los sectores productivos, que finalmente son los que sí hacen la política comercial del país en la práctica. Y con ello hemos estado dialogando permanentemente y estamos en permanente contacto. Han ofrecido todo el apoyo, además, apoyándonos, y vamos de la mano y coordinadamente en la respuesta. Muchas gracias, subsecretaria. Vicepresidenta, quisiera... Sí, solo quisiera precisar que lo de la investigación es al producto cobre, no al país. Por lo tanto, cualquier país productor de cobre va a sufrir el mismo arancel. Es importante hacer presente eso. Y respecto de las solicitudes del diputado Undurraga, vamos a hacer las respuestas con toda la información de que dispongamos. Muchas de ellas están acá las respuestas y otras no las pudimos dar por el carácter reservado que tienen desde el punto de vista comercial, pero se las haremos llegar por su intermedio, Presidenta. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, antes de terminar, me voy a tomar estos últimos minutos para igual agradecerle su presencia en esta comisión, para poder explicarnos, comentarnos también cuáles son los pasos que está dando Chile y ofrecerle a la ciudadanía tranquilidad y seguridad, porque se está a veces haciendo ver hacia afuera, o pareciera ser que estamos en una posición de debilidad dentro de estas negociaciones, cuando no es así. Chile, bien lo comentaron, aporta el 32% de los cátodos que consume Estados Unidos, por lo tanto somos irreemplazables en el mercado de Estados Unidos, al menos en el corto plazo. Y esto, más que verlo como una debilidad, debiese apuntar a ser nuestra fortaleza, verlo como una oportunidad para Chile, para que podamos avanzar en cuestiones estratégicas. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de acelerar lo que se venía hablando hace años sobre la renacionalización y la reindustrialización del cobre, que eso también le agregaría un valor a nuestro país? Así es que, bueno, yo agradezco su presencia en esta comisión. Por supuesto que estaremos también atentos a la respuesta de los oficios y por haberse cumplido... ¿Ah, don Máximo? ¿Verdad?
Pensé que ya se había ido. Gracias, presidenta, por la invitación. Y ahora me voy a tomar el avión a Antofagasta. Muchas gracias por su presencia y Máximo por esta comisión. Que tenga buen retorno y bueno, nos veremos para la siguiente. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.